Bueno, en esta charla del día de hoy vamos a tratar una temática que es de relevancia muy pronunciada, más de lo que se piensa, ya que la duración de un antibiótico no debería solamente evaluarse en si se cura o no la patología, sino qué consecuencias biológicas me deja dar un esquema corto versus un esquema largo y qué seguridad tengo yo para cortar un esquema sin que haya posibilidad de activación de la infección y generación de resistencias. Vamos a enfocarnos en ocho puntales. La primera, un caso clínico, que al final de la charla daremos una respuesta. Luego, lo que es la prescripción antibiótica. Y el número 7, porque ese número es tan icónico en cuanto a prescripción antibiótica. ¿Qué diagnóstico situacional tenemos de la prescripción antibiótica? Que es muy importante. Luego hablar de los esquemas cortos versus los esquemas prolongados, que se sabe. Luego, en qué nos basamos para acortar los esquemas, cómo podemos acortar los esquemas objetivamente hablando. Luego hablaremos sobre el impacto clínico y biológico de regímenes prolongados. Y por último, conclusiones y una frase final para acabar la charla, ¿no? Bueno, empecemos con el caso clínico, para lo cual voy a ser breve, pero claro, ¿no? Se trata de un paciente masculino de 32 años que no tiene comorbilidades relevantes ni tampoco antecedentes quirúrgicos, que acude por un dolor epigástrico y un dolor periumbilical, más marcado en el lado derecho, de intensidad 4 sobre 10 y que tiene 60 horas de evolución. Él ha presentado una fiebre de hasta 38.7 grados centígrados, no relevante. Ha presentado vómitos cuantiosos por 6 ocasiones. Tiene astenia, está anoréxico y ha tomado ibuprofeno para controlar el dolor y este ha resultado hacerlo de manera adecuada. Sin embargo, no tiene cambios en la sintomatología abdominal acompañante. Las náuseas persisten, el vómito persiste y eso es lo que le lleva al hospital. A, a nivel del examen físico, los signos vitales son frecuencia cardíaca de 128 latidos por minuto, tiene una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, la saturación de oxígeno de 93%, con 21% de FiO2, está normotenso y tiene un índice de choque diastólico de 2.1. Las mucosas orales son secas, el llenado capilar en dedos es de 4 segundos, eso ya llama la atención. El corazón está taquicárdico, no hay soplos y los pulmones están normales. Y el abdomen está distendido con un punto de Lance y de McBurney positivo con peritonismo. Brummer positivo en estos puntos y los ruidos hidroaéreos están disminuidos. En cuanto a la analítica, el hemograma muestra leucocitosis de 13.700 con neutrofilia, 93%. Tiene un contagio normal de plaquetas, aunque en el rango o en el límite normal bajo, ¿no? Tiene un volumen medio plaquetario que se insinúa alto y tiene una ancha distribución eritrocitaria del 15%, que es alto, 14% es el punto de corte. Tiene una química sanguínea con hiperglicemia, pese a que no es diabético. Eso hablaría tal vez de un contexto crítico agudo. Tiene una falla renal, seguramente por la pérdida volumétrica por los vómitos, 2.1 miligramos por decilitro de creatinina, aunque la urea está normal. Electrolitos sin cambios y la gasometría. Tiene una alcalemia por alcalosis respiratoria, seguramente secundaria a la taquipnea que tiene. Y hay un lactato normal, pero en el límite superior alto. Entonces, ese es el contexto con este paciente, ya con una hipótesis diagnóstica creo que clara, un abdomen agudo inflamatorio por una apendicitis aguda, eso es lo correcto. De todas maneras, se pidió una ecografía de apéndice, aunque la clínica era robusta para este diagnóstico, que demostró un incremento del calibre del apéndice secal con edema submucoso, ¿no? Y esta es la apéndice secal luego de la extrusión quirúrgica por apendicectomía laparoscópica, no está perforada, pero está gangrenada o necrosada. Eso explica la clínica abdominal que tenía este paciente. En 24 horas postoperatorio, el estado del paciente cambia hacia estabilidad. Sus signos vitales se estabilizan, como digo,
tiene una frecuencia de 83 latidos por minuto, es decir, ya no está taquicárdico. Su frecuencia respiratoria es de 18 por minuto, ya no está taquipneico. Con saturación con FIO2 de 21, satura más del 90%, tiene una presión normal y el índice de choque diastólico evidentemente disminuyó. En el hemograma los leucocitos se normalizan, ya no hay neutrofilia, las plaquetas tienden a subir, el volumen plaquetario disminuye y el ancho de distribución eritrocitario se normaliza. La glucosa igualmente baja a rangos casi normales y la creatinina vuelve a sus parámetros, ¿no? Y en la gasometría desaparece el componente de acidemia por acidosis, alcalemia por causa respiratoria que tenía secundaria a su taquimia, y el lactato baja de manera importante. Es decir, a las 24 horas, luego de la intervención quirúrgica, el paciente se encuentra en condiciones bastante adecuadas y evidentemente recibió las siguientes indicaciones, ¿no? El cirujano le indica nada por vía oral 48 horas, probar tolerancia líquida después de ese lapso. Evidentemente, esta es una situación que no compartimos, pero que no entra en el contexto de la discusión, ¿no? Le deja una hidratación de 2000 mililitros en 24 horas, que también nos pareció excesiva, ya que la vía oral estaba habilitada, empezó a tomar líquidos bajo nuestra indicación, y le deja ciprofloxacina, metronidazol como terapia antibiótica por 14 días. Y eso es lo que vamos a discutir al final de esto, ¿no? Primero, ¿están bien indicados los antibióticos? ¿Está bien indicado el tiempo de prescripción de antibióticos? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a conversar. Al final, ¿no? Me darán sus comentarios, reflexiones y cuántos días darían ustedes de antibiótico. Entonces, empecemos. Esto de la prescripción antibiótica y el número 7, ¿no? Esto en un editorial publicado por Spellberg en JAMA. Es interesante porque él escribe que en el año 321 después de Cristo, el emperador romano Constantino, ¿sí? Constantino el Grande, el emperador del Imperio Bizantino realmente, decretó que la semana tendría 7 días, ¿no? Desde ahí, incluso en la era moderna, la medicina basada en evidencia parece que se ha dejado influenciar de ese decreto de 1695 años de antigüedad y sigue siendo un número de referencia para la duración de la terapia con antibióticos, ya que se da 7, 14, 28, 7 y sus múltiplos, ¿no? Entonces, resulta gratificante que podamos decir el día de hoy que no hay ensayos clínicos, ¿sí?, que me den evidencia científica de que 7 días a 14 días sean estándares necesarios o tengan un peso basado en evidencia para que esos números se sigan manteniendo. Los 7 días es un número que no se encuentra o no tiene una explicación científica. Sin embargo, sí tiene una relevancia esotérica, ¿no? Como ustedes ven, los colores del arco iris, las vidas de un gato, la cumbia de Lisandro Mesa, los pecados capitales, los días de la semana, las maravillas del mundo antiguo. Ese número 7 es un número redundante en muchas situaciones y, como decimos, parece que esto ha impactado de manera fuerte en los médicos para prescribir bajo ese parámetro 7 y sus múltiplos en los esquemas antibióticos. Bien, hagamos un diagnóstico situacional de la prescripción antibiótica. Si nosotros vemos, este artículo es bastante bonito, 2018. Se preguntan si los especialistas están recomendando terapias cortas y hacen una encuesta transversal muy importante. La conclusión de esta encuesta, que es en varios países, tanto latinoamericanos como europeos, veremos que 1 de cada 3 médicos recomienda terapia de corta duración. Sin embargo, la mitad de ellos está dispuesto a cortar dichas duraciones. Es decir, 1 de cada 3 médicos está en lo correcto, pero 2 de esos 3, 2 tercios, podrían disminuir sus tiempos si es que estarían o se implementarían ellos capacitaciones continuas que les haga entender el por qué menos días puede ser mejor. Como vemos aquí, este es otro artículo muy importante. Aquí lo que tenemos es un estudio retrospectivo con 5.6 millones de tratamientos antibióticos ambulatorios prescritos por más de 10.000 especialistas en medicina familiar en Ontario, Canadá, entre los años 2016 y 2017.
Este estudio encuentra que la duración media de los regímenes es de 7 a 8 días en más de un tercio de las prescripciones, 38%. Menos del 25%, o sea, apenas uno de cada cuatro y menos, prescriben menos de 7 días y más del 30% más de 8 días. Es decir, casi el 70% de las prescripciones superan los 8 días. Lo relevante de esto es que los médicos jóvenes, definidos como jóvenes menos de 11 años desde su graduación, tienden a utilizar esquemas cortos. Parece que ahí el aprendizaje es más claro, mientras que los médicos en su etapa final de carrera, considerada con más de 25 años desde su graduación, tienden a no dejar su rutina de esquemas prolongados. En ellos hay un paradigma que es bastante difícil de romper. Otros factores que influyó en este estudio para un esquema largo, es que tengan o se encuentran ejerciendo un estudio rural y en pacientes con comorbilidades y pediátricos. Y bueno, ¿qué sabemos sobre esquemas cortos versus esquemas prolongados? ¿Hay evidencia sobre esto? La respuesta es clarísima. Por supuesto que la hay y está a favor de los esquemas cortos. Por ejemplo, este estudio es bastante interesante. Es un estudio que evalúa la duración de los tratamientos de antibióticos en bacteriemia por Gram negativo. Se hace sobre esto una revisión sistemática y un metaanálisis. Se incluyó 3 ensayos clínicos aleatorizados con casi 1.200 pacientes que tenían 1.121 bacteriemia por enterobacteriales. No se observó diferencia significativa en la mortalidad entre dar 7 y dar 14 días de tratamiento, evaluando mortalidad a los 90 días, con un ratio de 1.08 con intervalo de confianza que pasa a la unidad. No se demostró además ninguna diferencia significativa en los subgrupos de género, edad, estado inmunológico, sitio de infección, entre otros. Es decir, 7 no fue inferior a 14 en bacteriemias por Gram negativos. Este es un RCT publicado en New England Journal con 74 hospitales de 7 países, 3.600 pacientes, de ellos 1.814 recibieron 7 días y 1.794 14 días. En la inclusión, 55% de los pacientes estaban en UCI y el 45% en hospitalización, es decir, la mayoría de pacientes eran pacientes críticos. Las difusiones asociadas a la comunidad fueron 3 de cada 4, 75%, y en UCI 11.2%. La bacteriemia se originó en el tracto urinario en la mayoría de veces, luego en el abdomen, luego en el pulmón, luego asociado a catéteres venosos centrales y piel y tejidos blandos fue el sitio menos frecuente. A los 90 días, 261 pacientes, 14.5% del grupo 7 días, versus 286 pacientes del grupo 14 días, 16.1%, habían fallecido. No hubo inferioridad en la menor duración del tratamiento, es decir, que el porcentaje de mortalidad no tuvo diferencia significativa entre 7 y 14 días. Nuevamente, tenemos evidencia de que menos no significa mayor mortalidad y de hecho no hay inferioridad con respecto a 14 días. En esta misma editorial en donde se escribía sobre Constantino, volvemos a hablar de una tabla que es bastante elocuente. Aquí se hace un esquema en donde se comparan esquemas cortos versus esquemas largos en diferentes entidades nosológicas infecciosas. Por ejemplo, en neumonía asociada a la comunidad de 3 a 5 da lo mismo que de 7 a 10. En neumonía nosocomial, menos de 8 da lo mismo que de 10 a 15 días. En pielonefritis, 5 a 7 da lo mismo que 10 a 14 días. Intraabdominal, igual 4 versus 10 días. Exacerbación aguda de bronquitis y de EPOC, menos de 5 es igual que, o no es inferior que más de 7. Sinusitis bacteriana aguda, 5 versus 10. Celulitis, 5 a 6 versus 10. Y osteomelitis crónica, donde evidentemente el tiempo de prescripción es mucho más largo, 42 versus 84, no fue diferente. Otro de los cuadros que prácticamente me dice lo mismo, en donde de manera similar me indican que esquemas cortos en todas las patologías que ya habíamos visto
no son diferentes que los esquemas largos. Y este, que es el más contemporáneo, prácticamente me dice exactamente lo mismo. Entonces, el mito, porque así se escribe este último artículo, dice: el tratamiento antibiótico debe ser prolongado para evitar complicaciones. La realidad explicada en toda la evidencia analizada es que el uso prolongado de antibióticos aumenta la resistencia y los efectos adversos. Los esquemas cortos han demostrado ser igual de beneficiosos sin comprometer curación clínica y mortalidad. Es decir, me puedo sentir seguro dando esquemas cortos actualmente. Hay evidencia que lo sustenta y lo respalda. Ahora, ¿hay algún parámetro objetivo para que me pueda ayudar a acortar de manera objetiva los esquemas? Pues la procalcitonina es lo que llama o salta a la mente, ¿no? La procalcitonina es una prohormona sintetizada en la glándula tiroides, que termina formando calcitonina, que interviene en el metabolismo del calcio. Es una hormona osteoblástica que, junto con la vitamina D, se contraponen al efecto de la platormona para mantener la homeostasis del calcio en el cuerpo, pero que, sin embargo, en situaciones en donde patrones moleculares asociados a patógenos como el lipopolisacárido de los negativos, o como interleuquinas como el interferón gamma en infecciones virales, hacen que se secrete de manera muy importante y que pase a todo lo que es los biomarcadores del sepsis, como la interleuquina 10, TNF, interleuquina 6, PCR y evidentemente la procalcitonina, para formar un arsenal de biomarcadores, ¿no? Ahora bien, su valor normal es menos de 0,5. La procalcitonina inicialmente se estudió mucho en sepsis pediátrica pulmonar, y de hecho de ahí se conoce mucho de lo que hoy sabemos. Se utilizaba antes para discriminar entre una infección bacteriana, donde sus niveles eran mucho más altos, versus una infección viral, donde sus niveles tienden a no elevarse de manera relevante. Sin embargo, esa indicación está en desuso, y ahora lo que tenemos es un valor que, con menos de 0,5, cuando sube, tiende a indicarme que hay un proceso séptico, y en muchas de las series indicadas con puntos de corte me podría inclusive decir si va a progresar a sepsis severa, como terminología previa al sepsis 3 o al choque séptico. Entonces, la procalcitonina sirve para eso. En su elevación es un biomarcador que me indica que estoy inflamado y que probablemente es una infección bacteriana lo que me ha generado esta elevación, y que su disminución luego de antibióticos podría permitirme, con cierto grado de libertad, retirar los antibióticos de manera más corta. Sin embargo, esto no es tan sencillo. En el 2010, es un estudio un poquito antiguo, se publicó en el Lancet un RCT, en donde el objetivo era evaluar si el algoritmo basado en el uso de medición de procalcitonina podría reducir el uso de antibióticos en pacientes con infección en UCI. Este es el famoso ProSEBA, ¿sí? En donde prácticamente, el ProRata, en donde prácticamente se instauró que la procalcitonina, si baja el 85% con respecto a su valor basal, o se normaliza luego de 3 a 5 días de antibiótico terapia, podríamos considerar resultado objetivo, resultado propio de la terapia antibiótica, y poder retirar tranquilamente el esquema antibiótico de manera temprana. Sin embargo, no todos los resultados han sido homogéneos. Este estudio, bastante bien hecho, publicado en New England, un RCT de 14 hospitales en Estados Unidos, un total de 1.656 pacientes, 826 asignados al grupo procalcitonina y 830 randomizados a la atención habitual, no observa diferencias entre el grupo procalcitonina y el grupo atención habitual en cuanto a los días de tratamiento. 4.2 para un grupo, 4.3 para otro grupo, evidentemente sin una evidencia estadísticamente significativa. Entonces, la estrategia de retiro guiada por procalcitonina para procurar un menor día de antibiótico no fue positivo en este estudio, pero es un RCT bastante bien hecho. Y luego han venido protocolos en donde definitivamente la tendencia es a usarla para poder retirar antibióticos. Esa es la indicación actual de procalcitonina. Cuando es menos de 5, la probabilidad de que sea infeccioso prácticamente es baja o nula. Cuando es más de 0,5 podríamos entrar en el score.
y buscar que disminuyan sus valores entre el 80% o se normalicen dentro de los 3 a 5 días de antibiótico para entender que ha habido una respuesta clínica favorable y me permita retirar tempranamente antibióticos. ¿Qué más se ha hecho? Entonces, prácticamente lo que tenemos actualmente es esto, ¿no? Este estudio en donde la terapia antibiótica se guía o se trata de acortar la terapia antibiótica con el tratamiento para mejorar sobrevida, este metaanálisis nos dice que la terapia con antibióticos guiada por procalcitonina podría asociarse con un menor uso de antibióticos, una menor mortalidad a los 28 días, pero en cambio me dice que podría tener una mayor recurrencia con una duración de la estancia hospitalaria y en UCI que sería un desenlace desfavorable. Este estudio pone una gota más de incertidumbre, es decir, ellos nos dicen que la procalcitonina sirve, pero que me puede incrementar la recurrencia de infección. Este es otro metaanálisis y revisión sistemática. En este caso, lo que se hace es procalcitonina comparar con la proteína C reactiva, que es histórica, y vemos que en la sepsis las estrategias de suspensión de antibióticos guiadas por procalcitonina o PCR pueden ser beneficiosas y seguras, pero le dan un plus a la procalcitonina sobre la PCR. Pero evidentemente terminan diciendo que se necesitan estudios mejor diseñados y centrados en un protocolo exclusivo de seguimiento y recurrencia. Nuevamente les preocupa la recurrencia y muchos grupos lo que han hecho o han tratado de mejorar o de tener tranquilidad de acortar terapias antibióticas asociando a la procalcitonina el PCR multiplex, es decir, la documentación temprana molecular de bacterias para poder hacer una antibiótico terapia cuasi dirigida y con ello poder retirar, si la procalcitonina tiene un comportamiento esperable, rápidamente los esquemas antibióticos. Este es un ensayo clínico abierto en los hospitales franceses con apenas 72 pacientes que fueron asignados a la estrategia de intervención PCR múltiple más procalcitonina 37 o a la convencional manejo usual 35. Los resultados: más documentación microbiológica con intervención, eso es lógico, ¿no? Frente al grupo control, y la exposición a antibióticos en el día 28 fue similar entre ambas estrategias, 6 días frente a 6 días. No hubo diferencia estadísticamente significativa y el tiempo hasta la estabilidad clínica y la duración de la estancia en UCI y el hospital no fueron diferentes. Por ende, la estrategia añadida, el PCR múltiple, no mejoró los días de antibióticos acortados en este estudio ni como hemos visto en los otros, ¿no? Este es el más contemporáneo de los que les he dicho, fue hecho en el año anterior. Nuevamente, combinar el PCR múltiple con procalcitonina sérica para ver si podemos reducir el tiempo de antibióticos. Se llamó el multicap, un ensayo multicéntrico en 20 centros de grupos paralelos. Se buscó superioridad, fue abierto y aleatorizado con 385 pacientes. El grupo de intervención fue un grupo PCR múltiple más procalcitonina versus el manejo usual. Los resultados: la mediana de días de vida sin antibióticos al día 28 fue de 19, grupo procalcitonina, versus 19, grupo control. En conclusión, en pacientes de UCI, en este caso fueron con neumonía de la comunidad, la estrategia de PCR múltiple más procalcitonina no logró nuevamente disminuir los días, es decir, asociar a la procalcitonina para el efecto de disminuir los días, el PCR múltiplex no fue positivo, pero sí logró identificación bacteriana más contundente y más temprana, que eso es obvio, ¿no? Para asociarse. Y por último, el más nuevo de todos estos estudios, un 2026, en donde nos da un nuevo parámetro. En pacientes con bacteremia, un nivel elevado de procalcitonina persistentemente hasta el 7º día tiene mayor riesgo de resultados adversos si se dan 7 versus 14 días. Es decir, aunque la procalcitonina siga alta el día 7, puedo suspender antibióticos. El resultado de este estudio de 125 pacientes con bacteremia, la duración de tratamiento antibiótico superior a 7 días no se asoció con mejores resultados en pacientes que tenían procalcitonina persistentemente elevada hasta el día 7 o más.
La implicancia de esto es que definitivamente la procalcitonina tiene evidencia abundante, pero que es bastante dispersa y en algunos puntos errática y que no ha podido ser mejorada con otros test asociados. Sin embargo, no puede ser descartada del todo para un manejo objetivo que siempre debería ir acompañado de una evaluación clínica. Y definitivamente esto es lo que termina diciendo esta revisión, que está bastante bonita, en donde nos dice cuándo debemos parar los antibióticos en el paciente crítico, y el punto es claro: tres enfoques: clínico versus procalcitonina versus proteína C reactiva. Y lo que nos terminan diciendo es que los tres deberían conjugarse en un análisis clínico sólido y con base en ello dar el número de días de antibióticos lo más acortado posible, mientras que no quede en riesgo una reinfección o una recaída de esos pacientes. Es decir, es preponderante luego del COVID, en donde el uso de antibióticos fue dantesco y nos generó y nos llevó a un apocalipsis de resistencia, en pensar muy bien cuál es el tiempo mínimo para que haya eficacia clínica de un tratamiento antibiótico para una enfermedad infecciosa. ¿Y por qué hay que pensar tanto en esto? Porque lo que vemos en UTI, tal vez si le doy 7, 14 o 28 días, es un paciente que se va curado. Pero no vemos qué impacto biológico ha tenido en 7 en vez de, el 14 en vez de 7 o el 28 en vez de 7. Esos 7 días o esos 21 días más que he dado, ¿de alguna manera afectaron a este paciente? La respuesta es contundente y sí. Y me lleva a un estado en donde la disbiosis, que es la alteración del microbioma, las bacterias que viven en nuestro intestino, se ve severamente afectado desde la primera dosis de antibiótico. El microbioma humano y su alteración, que es la disbiosis, debe enmarcarse en lo siguiente: el 95% de nuestra microbiota se encuentra en el tracto gastrointestinal, prácticamente en el intestino. Lo otro está en el foco urinario, en la piel, pero básicamente o casi todo el microbioma está en el intestino. Se cree que el 90% de las enfermedades están relacionadas con el intestino y la salud del microbioma. Es decir, podemos curar una sepsis, pero podemos instaurar otro tipo de enfermedad más crónica, más incapacitante, más debilitante. Más de 10.000 es el número de especies microbianas diferentes que han sido identificadas por los científicos y que viven sobre el cuerpo humano, y casi ninguna de ellas es patógena, dato relevante. Y es un área de investigación en franco ascenso. ¿Por qué? Justamente por sus implicaciones. Si ustedes ven 2010 versus 2021, el número de publicaciones por año realizadas en PubMed ha sido creciente de una manera importantísima y exponencial. ¿Y por qué? Porque justamente esto y esta disbiosis pasa con todas las dosis de antibióticos, con todos los tipos de antibióticos, y prácticamente genera un impacto global, como vemos en esta tabla. No hay antibiótico que yo pueda dar y que no me genere algún grado, por más mínimo que sea, de disbiosis. Esto, miren, el año anterior en enlace respiratorio, nuevamente otra tabla similar en donde todas las familias generaron disbiosis que se aniquilaron bacterias saprófitas del intestino, ¿sí? Y además hay algo que a veces no nos ponemos a pensar. A veces damos mecánicamente un esquema antibiótico empírico, y aquí este estudio, que es bastante interesante y muy elocuente, nos hace ver una situación que usualmente no vemos. Vean lo que pasa con los pacientes críticos, con los pacientes en el departamento de emergencia y con todos los pacientes con sepsis cuando damos un tratamiento antianaeróbico. La mortalidad a los 30 días en todos los grupos es superior. Los anaerobios deberían ser cubiertos, sí, pero cuando hay una razón clínica, una razón anatómica para hacerlo. Si no hay esa razón, el esquema antibiótico debería tratar de evitarlos, porque darles genera mayor o incrementa la mortalidad a los 30 días. Y claro, esto es la visión gráfica de lo que pasa en un sistema eubiótico y un intestino disbiótico, ¿no? Los enterocitos en la disbiosis están dañados, están alterados, incrementa la permeabilidad intestinal, esto me genera translocación bacteriana,
Hay una desbalance entre citoquinas proinflamatorias que predominan sobre las citoquinas antiinflamatorias y definitivamente esto convierte en una inflamación crónica y un foco infeccioso constante. Y claro, lo que no vemos luego del alta es que justamente existe un eje ya bien establecido que es el eje intestino-cerebro, en donde prácticamente muchas de las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Parkinson, el autismo, enfermedades cardíacas como la aterosclerosis, la trombosis, enfermedades cutáneas como la psoriasis, el acné, el cáncer de piel, enfermedades pulmonares como el asma, el cáncer de pulmón, el EPOC, pueden o son parte o son gatilladas por disbiosis, es decir, la alteración del microbioma tiene un impacto que no solamente es intestinal, es sistémico. Además, otra de las cosas que deben tomarse en cuenta sí o sí es que a diferencia de lo que se cree, la disminución de estas bacterias beneficiosas permite la proliferación y el sobrecrecimiento de bacterias multiresistentes, ya que la barrera intestinal se debilita. Prácticamente los bacteriodotes y los Firmicutes, por ejemplo, que están ahí y que le restringen a las bacterias nocivas para que éstas se proliferen, dejan de existir, deja de haber ese freno y empieza a haber más resistencia antibiótica en esquemas más largos, contrario a lo que se podría pensar. Y como vemos aquí, esto es lo que hemos visto, o más bien dicho, una línea de tiempo que es un poco catastrófica, ¿no? Desde que Paul Ehrlich en 1910 puso el primer antibiótico conocido por la humanidad, que era el Salvarsan, luego la penicilina y las sulfas, y luego los últimos antibióticos como los oxazolindionas, los lípidos antimicrobianos y todo lo que conocemos el día de hoy, como por ejemplo nuevas asociaciones de carbapenémicos con inhibidores de la beta-lactamasa, por ejemplo el Astrionan más el Avibactam, la ceftazidima más el Avibactam, el Meropenem más de Relebactam, el cefodirecol, una cefalosporina de alta cobertura, prácticamente se van sintetizando, nos van dando nuevas moléculas, pero lo que vemos y vemos justamente de manera uh, asustante, por decirlo de alguna forma, es la imagen del fracaso. Esta diapositiva no fue mía, la tomé de una charla que la vi, pero es bastante elocuente. Miren lo que pasaba en 1980. Prácticamente no existían carbapenemasas, pero desde que en Japón se dio la primera aislamiento de una carbapenemasa en 1990, prácticamente todos los países han generado resistencia a los carbapenémicos conocidos. Imipenem, meropenem, otrapenem y doripenem. Prácticamente todos tienen carbapenemasas que ya las inutilizan y nos ha tocado recurrir a utilizar viejos antibióticos como la colistina, que son una alternativa que no necesariamente es buena, que es muy tóxica y que lastimosamente no ha tenido el éxito que uno esperaría. Y las nuevas moléculas antibacterianas, que si bien es cierto han sido eficaces, su uso excesivo está ahí y ha generado ya resistencia a estas nuevas moléculas. Entonces, los antimicrobianos de duración reducida se asocian con menos infecciones secundarias y menos infecciones por microorganismos resistentes. Curran en este estudio relacionó cada día de terapia con un antibiótico con un aumento del 4% de sobreresistencia. Es decir, cada día que yo doy un antibiótico innecesariamente, genero 4% más posibilidades de generar resistencia. En el caso del estudio de Curran fue a nivel pulmonar, sin embargo, esto puede ser aplicable a prácticamente todos los sistemas del cuerpo humano. Por último, las infecciones por Clostridium difficile, que es algo no menos preocupante y que definitivamente, a diferencia de lo que se leía en los libros convencionales de farmacología, en donde la clindamicina era el que generaba su mayor impacto, hemos visto que no es así. Esta revisión en Curious
en el año 2023 raramente nos indica que en los pacientes 54 de 58 que fueron analizados, PIPTAS fue el que casi en 3 de cada 4 tratamientos generó aislamiento de Clostridium difficile. Luego meropenem, vancomicina, ciprofloxacina, pero es muy llamativo como meropenem y piperacillin mastazobacilam tienen niveles altísimos de generación de Clostridium difficile, ¿no? Y bien, concluyendo la charla, podríamos decir lo siguiente. El escenario de los antibióticos contra gran negativo, sobre todo multiresistentes, tiene o ha ido de lo clásico a lo vanguardista. Los clásicos, aminoglucósidos, aztreonam, polimicinas, fosfomicina, antibiociclina, son y fueron una opción. Los contemporáneos, ceftazolano, tazobactam, ceftazina, avibactam, imipenem, relebactam, meropenem, barbobactam y cefodirecol, son propuestas reales y que han sido efectivas en cepas multiresistentes. Y lo que se está ya viendo, ¿no? El aztreonam avibactam, que es una realidad, sobre todo para el tratamiento de las metal o beta-lactamasas, el cefepima con nuevos inhibidores de la beta-lactamasa y los fusionados, en donde la cetacilina, avibactam y el aztreonam es una opción, el sulbactam, durlobactam, sobre todo en el Acinetobacter baumannii, y la rifabutina son antibióticos y propuestas que, si bien es cierto, han dado un respiro para el control de enfermedades infecciosas, se están generando resistencias ya. Y la idea es justamente esto, no generar más moléculas, sino evitar más resistencia. Y uno de los pilares fundamentales justamente es menos tiempo. El tiempo acortado, siempre y cuando esté dentro de una seguridad clínica, es lo ideal. Como conclusión, entonces, en cuanto a si la duración de la terapia antibiótica en pacientes críticos menos es más, la respuesta definitivamente es sí, pero se debe individualizar la decisión. ¿La procalcitonina puede ayudar? Definitivamente es un interrogante. Si se la usa, tiene que estar siempre asociado a un contexto de razonamiento clínico. El extender innecesariamente una terapia antibiótica genera impactos clínicos y biológicos en UCI y fuera de ella, multiresistencia, disbiosis y presencia de sobreinfección por Clostridium difficile. Parte del uso adecuado del uso correcto de antibióticos implica la elección del antibiótico correcto, inicio temprano y procurar el esquema más corto posible y sobre todo desescalar si ya tengo resultados de cultivos. Y la frase para terminar mi exposición del Dr. Louis Rees, el actual jefe del Departamento de Medicina de la Universidad de Brown y es director de la ITSA, que dice: la estrategia más viable para reducir la presión de selección microbiana es tratar infecciones solo durante el tiempo que sea necesario. Shorter is better. En medicina crítica, entonces, menos es más. Y ese es el mensaje final que quiero dejarles. Y para contestar lo del caso clínico, hoy, por ejemplo, tenemos la plena seguridad que en pacientes con colangitis, en donde la CPDE hizo su efecto y pudo drenar la bilis, un día de antibiótico podría ser suficiente. En este paciente con una mejora tan ostensible clínicamente hablando en un día y analíticamente hablando también, 1 a 3 días podría haber sido un esquema antibiótico que tal vez puede sonar extremadamente corto, pero tengamos en cuenta algo. El foco en este paciente fue extraído quirúrgicamente, la apéndice infectada ya no está, por ende los antibióticos deben ser considerados un esquema ultracorto. Muchas gracias, espero que esta charla les haya sido de beneficio.